Esta es una entrevista totalmente diferente a todas las que yo he venido realizando en compañía de mi camarógrafo, editor y productor de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Les hablo de Byron Mejía, que me ha acompañado en ya más de 100 programas que tenemos editados desde el 1 de febrero que comenzamos con el programa Puntos de Vista. Esta entrevista la hacemos en la antiquísima estación del ferrocarril, en la cabecera que conduce hacia el Aeropuerto Internacional Matecaña. Durante muchísimos años, los pereiranos, los risaraldenses, las personas que pasaban acá por la avenida 30 de agosto rumbo a Cartago, podían observar claramente una casita, inicialmente muy bella, muy bien tenida y con el tiempo abandonada, como abandonamos los ferrocarriles nacionales. Vamos a hablar aquí con el arquitecto Julián Rincón Román. Él es arquitecto egresado de la Universidad Católica de Pereira y tiene una especialización en, ¿cómo se llama eso, arquitecto? Luis, en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. Correcto. Con la gratitud por haber aceptado esta invitación, arquitecto Julián Rincón. Muchísimas gracias, Luis. Para mí es un placer estar aquí en estos espacios que promueven la conservación de la memoria cultural. Esa es la expresión, de la memoria cultural, por una razón muy sencilla. Recuerden una canción muy famosa que dice Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Yo soy muy mal cantante, solamente la recito. Pereira tuvo tren y mucho más atrás en la historia, Pereira tuvo tranvía. Hay fotografías de esa época. ¿Usted sabía eso? Por supuesto. Que tuvimos tranvía. Ahora no tenemos ni tranvía ni tren. Yo creo que nos tenemos que arrepentir de haber levantado los rieles del ferrocarril al inicio de la década o al final de la década de los años 60, creo que en el año 66, usted nos cuenta ahorita. Y le correspondió esa levantada de los rieles del ferrocarril, por eso la avenida que va hacia el viaducto se llama Avenida del Ferrocarril, porque por ahí, por esa avenida, subía el tren, o pasaba el tren al otro lado de la vía que conducía a Santa Rosa. En Santa Rosa de Cabal hay una gran estación del ferrocarril, muy bien conservada, entre otras cosas, a un lado de la carretera que conduce a Chinchiná. Hasta Manizales, el tren nuestro iba a Manizales y era el ferrocarril del departamento de Caldas en esa época, antes de que existiera el departamento de Risaralda. Doctor Julián, ¿cuál es la iniciativa que ha tomado el gobierno nacional? Porque esto pertenece a Ferrocarriles Nacionales. Usted nos cuenta la historia en un momentito, ¿cierto? Con esta vieja casa que todavía se mantiene en pie a pesar del abandono. Bueno, Luis, primero hay que hacer una anotación y es que el conjunto arquitectónico de la estación del ferrocarril está compuesto por dos inmuebles. La que vemos en la parte de adelante, casi llegando a la cabecera del aeropuerto, es la estación del ferrocarril. Esa es la estación. Esa es la estación. Pero en la parte posterior, ya entrando al aeropuerto, está la casa del jefe de estación. Ajá. Era tal la importancia de la estación de Nacederos que tenía una casa de jefe, porque era un cruce de trenes. La estación del ferrocarril de Nacederos fungió como cruce de trenes en ese entonces. Entonces, hay que tener claridad que son dos edificaciones que componen un conjunto arquitectónico. Entonces, en ese caso, Ferrocarriles Nacionales fue liquidado y todo el conjunto de estaciones, vías de trenes, bodegas y demás pasaron a ser, lógicamente, de la nación, y cada municipio tiene una coadministración de los bienes en donde están localizados. Es decir, la estación del ferrocarril de Nacederos y la casa del jefe de estación están en administración en el municipio de Pereira, así como las otras tres estaciones. Siempre, durante muchos años, arquitecto Julián Rincón, la gente decía, bueno, ¿y ese vejestorio por qué no lo derriban? ¿Por qué no lo demuelen? Y es que no se podía porque, como usted bien señaló, es, así como está, un patrimonio arquitectónico nacional, ¿cierto? Nacional. Él tiene declaratoria de patrimonio arquitectónico nacional todo el conjunto ferroviario. Todo lo que estuvo relacionado con la estación del ferrocarril fue declarado patrimonio nacional y ese es el motivo por el cual la estación, la casa del jefe y el resto de las estaciones en el departamento se han conservado. Nos va a contar el doctor Julián Rincón. Estamos oyendo los trabajadores que están terminando la obra aquí de la intersección que conduce al aeropuerto y hacia la avenida 30 de agosto, y el ruido es parte de la obra, porque estamos, vea, sentados aquí en un par de sillas portátiles. Queríamos mostrarles a ustedes esto porque después de esta pausa el doctor Julián Rincón
nos va a explicar en qué va a consistir el proceso de conservación y restauración de esta antigua estación de ferrocarril y casa de la persona que administraba esta área. En un momento. Si tú estás bien, tus colaboradores también lo estarán. Llega la versión número 10 de Crece Empresarial de Confamiliar Risaralda, Crece por tu Bienestar. Un evento dirigido a gerentes y jefes de gestión humana que se realizará el jueves 7 de septiembre en el Hotel Movich de Pereira. Conoce más en www.confamiliar.com. Vigilado Supersubsidio. Antes de entrar con la pregunta que le había dado al arquitecto Julián Rincón para la comprensión de la audiencia de puntos de vista, de qué es lo que va a hacer él acá, primero hablemos, para que entremos en contexto, hablemos de la historia de este lugar. Luis, vea, hablar de la estación del ferrocarril de Naceros es una cosa muy emocionante, porque yo en mi ejercicio práctico y profesional promuevo la conservación de la memoria cultural. No podemos conservar lo que no conocemos. Y por eso es que la estación del ferrocarril ha sido durante tanto tiempo, ha sido considerada la casita que se cayó, el vejestorio de los cuatro muros. Lo que pasa es que no entendemos, ni hemos comprendido, ni sabemos la historia. La historia se ha ido diluyendo en el tiempo y en las generaciones. Hablar de la estación del ferrocarril de Naceros es indefectible hablar del ferrocarril de Caldas y el del ferrocarril del Pacífico. Sí. La iniciativa de la construcción del ferrocarril de Caldas inicia en 1911 en la presidencia de Carlos Eugenio Restrepo, que fue presidente hasta 1912. Era Ñito Restrepo, me parece que le decía Ñito Restrepo. Exactamente. Ñito Restrepo. En 1911 empieza la iniciativa y esto, por mandato presidencial, se da la orden de construir ferrocarril de Caldas. ¿Usted sabe por qué se hizo lo de los ferrocarriles en Colombia? ¿Con qué plata se hizo? Los ferrocarriles en Colombia se hicieron con la plata de la venta de Panamá. De la venta de Panamá. Pero hay un dato muy curioso que se lo voy a contar ahora sobre esos dineros. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Entonces, 1911 y hasta 1915 se da el inicio de la construcción y en 1915 se construye Puerto Caldas. Puerto Caldas. Que era el puerto de Caldas sobre el río Cauca. Por eso se llama Puerto Caldas. Armenia, Manizales y Pereira hacían parte del departamento de Caldas. En este caso sobre el río La Vieja. Claro, pero él desembocaba en el río Cauca. ¿Qué estaban buscando? Salida al río Cauca para mover mercancía y se hace el trazado de la estación del ferrocarril de Cartago a Puerto Caldas y del Puerto Caldas en 1915 se toma la decisión de construir el ferrocarril en 3 tramos. Ferrocarril de Puerto Caldas a Pereira, de Pereira a San Francisco, que hoy es conocida como Chinchina, sí, y de Chinchina a Manizales. En esos 3 tramos fue concebido el ferrocarril de Caldas. Y una pregunta intermedia, ¿y en qué consiste la historia, cómo queda en la historia lo de la estación Pereira, que alguna vez estuve yo abajo, eso es bajando por el río Tunal, donde desemboca en el río Cauca? Por supuesto, es que el ferrocarril en Cartago y en Puerto Caldas hacía una derivación. Sí. En Puerto Caldas llegaba el ferrocarril del Pacífico, pero ese ferrocarril del Pacífico se iba bordeando todo el río Cauca y la estación Pereira es una estación de ese ferrocarril. Pero la derivación de nosotros se dio en Cartago. De Cartago se hacía el empalme con el ferrocarril del Pacífico, pero de ahí salía Puerto Caldas y de Puerto Caldas empezaba a subir a la Marina, la estación Galicia, Villegas, Belmonte, claro, y llegaba a Nacederos. El ferrocarril llega a Nacederos en agosto de 1920, llega justo a este punto donde estamos, en 1920. Y un año después, el 8 de julio de 1921, llega a la estación del ferrocarril de Olaya. Del Parque Olaya Herrera. Del Parque Olaya Herrera. El 8 de julio de 1921. Ahí hay una placa en la estación donde está ahora la Escuela de Gastronomía del SENA. Ahí en el Parque Olaya Herrera, ahí hay una placa que habla de ese 8 de junio de 1921. Perfecto. Entonces, llegamos a Nacederos. ¿Por qué la importancia de Nacederos? Pero perdóneme, ¿la estación del ferrocarril en el Parque Olaya está tal cual como debería ser o le han hecho algunas cosas que no corresponden? Depende cómo lo contextualicemos. Porque la estación ha sufrido modificaciones a través del tiempo. Sí. Empezó siendo una chocita de esterilla, 2 aguas, en tejita,
Posteriormente se puso una estación más grandecita en un estilo republicano y ella ha venido creciendo a medida que el ferrocarril fue creciendo, así mismo fue creciendo la estación de ferrocarril hasta terminar en la estación que tenemos hoy en día, que es una gran obra arquitectónica de un valor estético. Pero también muy el grande. estilo republicano. Por supuesto. Conservó el estilo republicano. Tal cual Conservó como el está. estilo republicano, pero viene en una transición, Sí. en una evolución arquitectónica Sí. hasta terminar en lo que es hoy en día. Correcto. Fue muy importante y esto es necesario que lo entienda la audiencia de puntos de vista. Esa estación del tren de 1921 allá en el Parque La Llerera está clavada en la historia porque era el principal paso o puerto seco de llevar café de Pereira, de toda la zona del eje cafetero, caía aquí a Pereira y lo llevaba a Buenaventura para llevarlo a los Estados Unidos y Europa. Sí, lo que hacía la estación del ferrocarril de Pereira, primero que anotar es que urbanamente es un hecho arquitectónico porque la cúpula del reloj de la estación del ferrocarril está alineada exactamente con el centro de la Plaza de Bolívar. Ajá. Eso no fue adrede, eso fue... Con la calle 19, que es la calle real. Claro, la calle 19 son laterales, están entre 19 y 20, pero la aguja del reloj está alineada con todo el eje de la Plaza Qué bien, Bolívar. excelente, no sabía eso. Entonces, urbanamente, esto no fue espontáneo, ni temas circunstanciales, ni porque nos dio. Había una planificación en la implantación de la estación del ferrocarril. Pero más allá, lo que servía la estación del ferrocarril, que ahí estaban las grandes bodegas, de hecho, enseguida de la estación del ferrocarril de Pereira estaba la bodega del Comité de Cafeteros. Claro. ¿Listo? Pero esa carga era la que llegaba de Manizales a Pereira y la que llegaban en ese sector. Nacederos recogía la carga de ese sector, pues es que Nacederos fue cruce de trenes, que es el valor simbólico e histórico más grande que tiene la estación. Porque de aquí partía la línea férrea entre Nacederos y Armenia. Bien. No partía desde Olaya, Sí, no partía desde de acá, Olaya, partía desde Nacederos. O sea, desde este fue, sitio donde estamos. por supuesto, este fue el primer intercambiador del sistema de transporte masivo que ha existido en Caldas, posteriormente en Risaralda. Y ese es uno de los grandes valores estéticos, porque el tren que venía en el sentido que baja la 30 de agosto, pues era el tren que iba para Cartago. Y en Cartago se conectaba con el ferrocarril del Pacífico. La carga del ferrocarril del Pacífico salía de ahí para abajo hasta Buenaventura, desviándose en Buga, de Buga baja a Palmira y Palmira llegaba a Cali. O sea, ese era el empalme para nosotros salir al mar. Después de esta pausa, entremos ya en materia. ¿Qué es lo que usted va a hacer aquí en este sitio? En un momento, después de esta pausa. Más pereirano que Ucumari, Cerro, Canceles y Megacable son las fiestas de la cosecha. Más pereirano que los partidos del Deportivo Pereira son las fiestas de la cosecha. Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha. Pura rumba, pura diversión. Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha. Un carnaval de alegría para el mundo. Fiestas de la cosecha. Las del Chupe. Regresamos con el arquitecto Julián Rincón Román, restaurador egresado de la Universidad Católica de Pereira con una especialidad en conservación y restauración de bienes arquitectónicos como este de la estación del ferrocarril de Nacederos, aquí en toda la cabecera del Aeropuerto Internacional Matecaña, que va a quedar, supongo, esplendorosa. Sí, ¿Qué es lo Luis, que usted va a hacer? Luis, vamos a hacer una regresión física y estratigráfica de la estación. Un déjà vu. Vamos a hacer un déjà vu, le vamos a mostrar a la nueva generación, a esta generación que tiene una gran oportunidad de conocer unas grandes joyas arquitectónicas del sistema ferroviario y la vamos a regresar a como era en 1921. Yo ya no lo recuerdo porque yo nací en el año 51 y siendo muy niño, pues vagamente tengo la idea de cómo era el tren y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Sí. Pero supuesto. ¿qué es lo que va a hacer usted realmente? Era muy bello. Vamos a devolverle, vamos a restaurar la estación del ferrocarril, vamos a devolverle tal cual era, vamos a hacer una reconstrucción fiel a lo que era la estación en 1921. Vamos a hacer procesos de reconstrucción de la fachada, de reconstrucción de la cubierta se desapareció, las tejas se desmontaron, la carpintería se desapareció, entonces estamos haciendo un proceso de reconstrucción tanto física, ornamental como estructural. Igualmente vamos a intervenir la casa del jefe de estación. La casa del jefe de estación también la vamos a volver un centro de apoyo turístico, va a estar acompañada de plazoletas, la plazoleta que está complementando el puente que en este momento está construyendo el aeropuerto Matecaña
para el anillo de intercambio con el aeropuerto. Son obras complementarias. Una gran obra que nos dio el aeropuerto a través de la administración del doctor Francisco Valencia. Esto todo ha sido, digamos que labor y gestión del doctor Francisco Valencia. Igual, el proceso de restauración de la estación del ferrocarril, el crédito es para él. Él es el que se ha echado la estación del ferrocarril al hombro y ha tenido disposición. Y el aeropuerto y todo. Es una lástima que no sea candidato a la alcaldía. Por mandato del alcalde y del secretario de Cultura, el aeropuerto quedó encargado de la ejecución de las obras de restauración. Bueno, las imágenes que están viendo los amigos de Puntos de Vista son el render que el arquitecto Julián Rincón nos ha facilitado para que tengan la oportunidad de visualizar, ¿cierto? La simulación digital de lo que será la remodelación de este escenario, de este hermoso lugar que va a quedar esplendoroso por lo que yo puedo observar. Y lo dirán también los amigos de Puntos de Vista. ¿De quién es la inversión? ¿De la nación, del municipio de Pereira, de los dos, del aeropuerto? Bueno, ¿de quién es? Aquí hay un ¿Y cuánto tema, se va a invertir? Aquí hay un tema muy importante. Aquí hay un tema muy importante sobre el cual conversar. Aquí hay un mecanismo que estamos utilizando. La gestión, los estudios y los diseños vienen de la administración municipal. Sí, qué bueno. Los estudios están a cargo del Aeropuerto Internacional Matecaña en cabeza del doctor Francisco Valencia. ¿Los recursos son del aeropuerto? No, los recursos no son del aeropuerto. El proyecto le pertenece al municipio, lo administra el aeropuerto, pero Perfecto. Los recursos son de un aporte de un mecanismo que en este momento maneja la reforma tributaria a través del Ministerio de Cultura, que se llama Impuestos por Cultura. Qué bueno. Impuestos por Cultura consiste en encontrar un contribuyente que aporte los dineros, restaure la estación y tiene un beneficio tributario del 165% en declaración de renta. Claro, entonces, la plata que el inversionista aporte, en la vigencia fiscal siguiente se puede descontar el 165% de la plata que invirtió. Y es un mecanismo ahora que está dando muchísimos resultados. Si tiene que pagar 100 pesos, puede descontar 165. En la base gravable, En la por base supuesto. gravable, correcto. Así funciona el mecanismo y a través de ese mecanismo hicimos la postulación del proyecto y estamos ya a puertas de tener el contribuyente listo con los ¿Y recursos. quién es el contribuyente? No lo puedo decir todavía. Bueno, Una listo. vez tengamos confirmada la postulación, ¿Pero es un particular o es público? no, es un privado. Es un privado. Es un privado. Excelente. También puede haber participación de las entidades públicas en Sí. el mecanismo, pero en este caso va a ser un privado. Y la única retribución que va a tener este privado, pues es el beneficio tributario. Tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución estamos estimando entre la postulación del proyecto y la terminación de la obra aproximadamente entre los 10 y los 12 meses. Partiendo desde qué momento, porque todavía no han empezado, pero después de esta pausa. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Doctor Julián, ¿cuándo va a empezar obra y cuándo va a terminar? No, yo estoy que me empiezo ya, Sí. pero estamos en el proceso de postulación. La postulación a través del Ministerio de Cultura cierra el 5 de septiembre. El Sí. 5 de septiembre ya sabemos cuáles son los proyectos avalados por el Ministerio de Cultura para ser beneficiarios del mecanismo de financiación. Esperamos dándole la noticia a los pereiranos con la esperanza de que vamos a estar empezando entre octubre y noviembre para que el próximo año, ojalá en fiestas de la cosecha del 2024, tengamos este escenario restaurado, conservado como regalo para los pereiranos. La pregunta es sencilla, es simple. ¿Para qué queda sirviendo esto? ¿Solamente para observarlo, para mirarlo o va a tener algún contenido cultural? No sé. No. Nosotros restauramos y tenemos un proceso de restauración que se llama restauración con propósito. O sea, no restauramos por restaurar. Restauramos con el ánimo de llevarlo y convertirlo o darle una nueva vocación al edificio. Hay varias iniciativas y como el espacio es tan grande y tan amplio, estamos promoviendo un espacio para las escuelas de formación de la Secretaría de Cultura. Igualmente vamos a tener plazoletas acompañadas del espacio público. En esta área. Claro, con bancas, con plazoletas, con teatrinos para la presentación y exposición al aire libre. Aquí en la casa el aeropuerto dispondrá de los espacios que necesite. Estamos pensando que se puede utilizar también como una oficina de promoción de turismo, Excelente. con policía de turismo. De hecho, va a haber un acompañamiento interinstitucional multidisciplinario y de cierta manera decirle
digamos que multifuncional para la estación. Lo más importante de esto es no abandonar el espacio. Lo más importante de esto es no abandonar la estación, que haya una apropiación por parte de la comunidad, y la comunidad de la comuna Ferrocarril ha estado muy involucrada, ha estado muy interesada. La comunidad. De hecho, tiene un grupo de veedores muy diligentes, muy buenos gestores que nos han venido acompañando a través del proceso. Usted señala ese tema de la conservación y el uso como prioridad en niveles de importancia. Yo digo también que hay que agregarle ahí la recuperación, usted ya lo dijo en su momento, la recuperación de la memoria histórica, porque es que yo perdí la memoria de qué momento dejé de ver esto como un patrimonio de la ciudad, ¿cierto? Y creo que lo digo por mí y lo digo por el resto de los ciudadanos. O sea, vamos a recuperar la memoria histórica de cuando, como lo dije al principio, de cuando Pereira tuvo tren y también tuvo tranvía. Vamos a recuperar el tren y esperemos que algún día recuperemos el tranvía, porque todavía se utiliza el tranvía en muchos países desarrollados del planeta. Eso es un sueño para todos, pero sí, la vocación principal de la estación de ferrocarril es convertirse en un espacio de promoción cultural. Perfecto. También dentro del proyecto está un museo al aire libre, puntos de interpretación en donde se contará la historia del ferrocarril a través del tiempo. Arquitecto, el puente que viene de la escuela, de los límites de la escuela Aquilino Bedoya hasta pasando acá la zona de acceso al aeropuerto Matecaña, ¿ese puente pasa por encima de esta casa? No. No, el diseño fue un diseño muy afortunado. El diseño del puente peatonal va a desembocar justo entre las dos edificaciones. Ahora desemboca en la plazoleta de acceso de manera tangencial, y el paso al otro lado de la acera se dará por un puente pompeyano, un puente elevado como los que hay al frente de la iglesia San José. Esto para permitir la circulación de las personas que vienen tanto del colegio como del aeropuerto, ¿cierto? Y peatonalmente pasará entre las dos edificaciones. Una cosa supremamente acertada y que le va a dar un gran valor a la estación y a la casa del jefe. Excelente. Usted se siente como en su salsa, ¿cierto? Hablando de esto y me imagino que, como lo dijo hace un momento, está que arranca con la obra. Sí, por supuesto. Esto es una pasión, dedicarse al patrimonio y a la recuperación de la memoria cultural. No es fácil porque definitivamente todos hemos olvidado quiénes somos y para dónde vamos, pero esa es nuestra labor. Y además hay que estudiar, por lo que veo, hay que estudiar mucha historia. Hay que estudiar mucho, hay que leer bastante para sentarse uno al frente de esto y explicarle a las personas con claridad y de una manera didáctica. Tiene que tener uno bagaje y conocimiento, porque en esto no puede uno dudar. Es la historia de Pereira plasmada en la recuperación de un escenario como esta estación del ferrocarril, de la antigua estación del ferrocarril en el sitio de Nacederos. ¿Por qué se llama esto Nacederos? El sector ha sido conocido como Nacederos Entiendo que era mucho nacedero de agua, mucho nacimiento, sí, entonces, de aguas. Si ustedes ven, esta franja está acompañada por la vía que acompaña a Marsella. Van paralelos. Sí. Y usted ha visto cuando va por la vía Marsella que son nacederos de agua, chorreaderos de agua. Tiempo. Eso es una zona rica en afluentes y en nacimientos de agua, y por eso le hicieron nacederos de agua. Arquitecto, muchas gracias. En Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión, lo gradúa usted como líder de opinión en materia de restauración. Y ahí debe estar escuchando mi amigo Jorge Enrique Martínez, que es uno de los seguidores de nuestro programa. También restaurador muy famoso, restauró la casa de García Márquez en Macondo, restauró el famoso teatro de Quibdó, ¿cierto? Y él y el hijo son grandes restauradores. Yo aquí tengo que reconocer delante de las cámaras que Jorge Enrique Martínez fue uno... ¿Lo conoce? Por supuesto, fui alumno de Jorge Enrique y todavía soy alumno del arquitecto Martínez, aprendo mucho de él. Gran maestro, gran arquitecto, gran restaurador. Yo siempre le he dicho que Jorge Enrique es la biblioteca viva más grande de la restauración en Colombia. No, y es mi amigo. También es mi amigo y mi maestro. Excelente. Muchísimas gracias al arquitecto por habernos prestado, al arquitecto Julián Rincón Román. Me dice que no tiene nada que ver con la familia del Román, del actor, no. de los dos actores, el padre y el hijo, que el padre ya falleció. Julián Román. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a pleno sol, aquí en el sitio donde justamente se está realizando la terminación de las obras de la zona de acceso al aeropuerto Matecaña, y un puente que yo ya lo mostré en el programa, en otro programa lo mostramos, del paso desde la escuela Aquilino Bedoya y de los habitantes de esa zona hacia la comuna del ferrocarril. Muchísimas gracias, le repito, le reitero, y quedamos a la expectativa
de mirar a ver cómo va evolucionando la obra y que les estaremos mostrando en el canal nuestro, en GQ, tu canal. Muchas gracias a la audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Hasta una próxima oportunidad. Síganos ahí en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Y hasta una próxima oportunidad.